Nuestro país ha sido elegido nuevamente como un importante destino gastronómico del mundo. Y pensando en eso, decidimos investigar en los orígenes de nuestra gastronomía, en la raíz prehispánica de esta. ¿Qué comían los antiguos peruanos? ¿Cómo cocinaban lo que comían? ¿Cómo se desarrolló esta cocina a través de miles de años hasta llegar al horizonte tardío, al Imperio Incaico? Veremos también cuáles han sido los principales ingredientes de nuestra cocina a lo largo de la historia, desde tubérculos y cereales hasta frutas y carnes, y cómo todos estos ingredientes se han fusionado para dar lugar a un nuevo estilo culinario peruano, la cocina no andina. Hablaremos también de la chicha, que era una bebida no solo de uso cotidiano, sino casi principalmente de uso ritual. Si ustedes siguen el programa, ya sabrán dónde me encuentro. Efectivamente, estoy en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto es Sucede en el Perú. Los más de 500 alimentos domesticados por los antiguos peruanos son la base fuerte de nuestra gastronomía. Más del 60% de los platos que comemos actualmente se crearon en la época prehispánica. Hoy que nuestra cocina es un motivo más por el cual sentirnos orgullosos, debemos resaltar que el reunirnos en torno a una mesa y disfrutar de una agradable comida es un acto que nos hace más humanos. En este sentido, los expertos sostienen que en los albores de la humanidad, el alimento cocinado habría influido en cambios biológicos y culturales tan fundamentales como la oposición del dedo pulgar, el lenguaje e incluso en que el ser humano sea bípedo, es decir, que camine sobre dos pies. Por otro lado, se ha demostrado que una vez que un gorila aprende a ingerir comida cocinada, deja de lado la cruda, o en todo caso, desde ese momento la prefiere. Entonces, si vamos a hablar de la comida y la cocina prehispánica, es evidente que ellas contribuyeron de manera crucial a la formación del ser humano en el antiguo Perú. En este programa hablaremos acerca de la alimentación en el Perú antiguo, es decir, antes de la llegada de los españoles. Del mismo modo, nos referiremos a las técnicas y estilos culinarios que emplearon los antiguos peruanos y que empezaron a definir la base de la cocina peruana que hoy tantas satisfacciones nos brinda. Según el arqueólogo Elmo León, existen 3 factores que hacen única a la comida prehispánica: nuestra riqueza ecológica, traducida en diversidad de recursos, el uso de condimentos propios de los Andes centrales, como por ejemplo el ají, y por último, el sentido animista de nuestros antepasados, que humanizan a la comida y la hacen principal protagonista, tanto de sus banquetes y ceremonias rituales en el pasado, como de sus fiestas patronales en el presente.
El mar fue fundamental en la alimentación de los antiguos peruanos. Además de recolectar conchas y moluscos, ellos pescaban con anzuelos hechos de espina de guarango o con anzuelos hechos de pedazos de conchas de distintos tamaños y colores. Los antiguos peruanos comían pescado crudo, asado, subasado o cocido con unas piedras precalentadas en los fogones. Comían anchoveta, corvina, raya, pejerrey, guitarra y una gran cantidad de mariscos, más o menos como comemos hoy nosotros. El ceviche es prehispánico, lo evidencia Francisco de Ceres, que fue el secretario de Pizarro, que narra y dice: esta gente come el pescado picado con jugo de frutas ácidas, ají y hierbas. Ni más ni menos que un ceviche, al que todavía le faltaba la cebolla y los ajos, que han sido, bueno, como en todas partes, un aporte, ¿no? Un intercambio. Pero el ceviche es peruanísimo, ni discutirlo. La anchoveta fue uno de los pescados más consumidos por la población en el periodo precerámico. ¿Por qué? Porque tenía alto contenido de hierro, proteínas y fósforo. Los arqueólogos encontraron en Chincha un depósito exclusivo para el almacenamiento de la anchoveta, para conservarla mejor. Y dicen que el Inca en el Cusco comía pescado fresco, porque este se tardaba en llegar hasta allá desde la costa solamente 2 días, a través del Capac Ñan, el camino imperial inca. La anchoveta es el producto más consumido de origen, digamos, ictiomorfo, ¿no? O sea, pescados en el Perú prehispánico. La anchoveta está presente literalmente en casi todos los yacimientos prehispánicos peruanos, con una mayor profusión tal vez hacia el 5000, 4000 a.C., cuando hay una estabilidad del mar frío peruano que posibilita su captura en grandes cantidades, ¿no? Entonces la anchoveta y la sardina son los reyes de los platos en ese momento, ¿no? Hacia adelante. La anchoveta se usaba mucho, se comía mucho, se secaba, dice siempre. Le llamaban cucho cuando estaba seca y los niños la comían como comerse un caramelo. A los niños les daban la anchoveta para irse comiendo, ¿no? Claro, hay que pensar que la dieta andina es una dieta donde no se criaban animales para el consumo de carne. No significa que no se comiera carne de llama o carne de alpaca, pero la crianza sistemática de llama y alpaca no era por la carne, era por la fibra o para el uso del animal como transporte. Son animales flacos, de carne magra. Y el cuy, digamos que no es el equivalente a un puerco o a un vacuno del viejo mundo, ¿no es cierto? Entonces, si ese fuese el escenario, tendríamos en el mundo andino una dieta muy baja en proteínas. Eso se suplía porque tenemos probablemente el mar más rico en biomasa faunística del mundo. Pero entonces significa que el pescado no era simplemente el consumo de lo que ahora llamamos costa. El pescado se consumía en todos los Andes. Por eso eran tan importantes las salinas, por ejemplo. Era probablemente más importante que la mina de cualquier metal precioso controlar salinas, porque eso permitía salar la carne y por lo tanto conservarla y transportarla a diferentes lugares. Es muy claro que en la dieta andina, sea a nivel del mar o a 4000 metros de altura, el pescado era importante. Y hablando de salar la carne, podemos ahora referirnos a algunas costumbres culinarias. Por ejemplo, nuestros antepasados más remotos utilizaron el fogón. Se han encontrado varios fogones de la época previa a la cerámica en la costa de Tacna, con una antigüedad de más de 7000 años antes de nuestra era. Allí asaron, entre otras cosas, caracoles, choros y machas. Un milenio después, y asociados también a un fogón, se encontraron instrumentos de piedra utilizados para la preparación de comida, como por ejemplo cuchillos.
Obviamente, eran una especie de cuchillos de piedra, no con los que hoy cortamos un bife, pero finalmente cumplían la misma función. Tulpa era el nombre quechua para los fogones. Los fogones eran hoyos de poca profundidad cavados en la tierra, rodeados de piedras donde se colocaban las ollas. También habían unos hornillos de barro que tenían una boca pequeña por donde se atizaba el fuego. Los fogones, su fuego, se alimentaba con madera y con estiércol de auquénido que funcionaba como combustible. Los antiguos peruanos también usaron morteros y batanes para moler granos y maíz que luego cocinaban en las ollas colocadas en los fogones. El batán consistía en 2 piedras de río, de esas que se llaman canto rodado, que juntas molían lo que ellos quisieran. La batería de cocina prehispánica se completaba con cucharas, paletas, cucharones de madera y lascas de cuarcita, que era una especie de cuchillos. El gran problema del Perú es que casi toda nuestra arqueología es ritual, o sea, lo que se excavan son tumbas, fundamentalmente. De modo que se conoce poco todavía de la gente común y corriente, la gente doméstica como nosotros, ¿no? Entonces, actualmente hay una corriente de arqueología que es arqueología doméstica, que intenta rescatar la información común y corriente de cualquier persona. Entonces, lo que anteriormente no se visualizaba en el campo, ahora se trata de visualizar. Por ejemplo, la presencia de un batán. Si el batán es recuperado a un sitio, se lleva al laboratorio y se trata de inspeccionar qué partes han sido usadas. Y en ese sentido, uno puede recuperar incluso restos de almidones que están en determinadas partes del batán. Se ha reportado el uso de batanes que se remontan a 5000 años antes de Cristo en el valle de Chilca, al sur de Lima. Allí se habrían molido plantas y pescados pequeños como anchovetas y sardinas. Siguiendo con las costumbres culinarias, todos sabemos que la pachamanca es una práctica ancestral. Bueno, en Telarmachay, Junín, se han encontrado evidencias de pachamanca de hace 8000 años. ¿Y qué carne preparaban? Posiblemente camélidos y venados. Bueno, son las comidas más antiguas. Guatiaicuri fue el dios de las comidas, que fue el que enseñó a los hombres a cocinar. Y les enseñó a hacer como una especie de pachamanca, pero con curpas. No usaban piedras, sino curpas, que son los terrones que salen de cuando sacan una planta que ha sido sembrada y ya dio. Esos terrones que se secan con el sol le llaman curpas. Y con esas curpas parece que fue la primera forma en que ellos cocinaron, guardando debajo de esos terrones calientes las papas, ¿no? Pero después fue extendiéndose, pachamanca significa olla de tierra, ¿no? El combustible que utilizaban podía encontrarse en huesos fragmentados, hierbas secas y excremento de camélidos. Un requisito indispensable para cualquier tipo de cocina, así sea la antigua, es hervir el agua. La pregunta es, ¿cómo hervían el agua en tiempos en que no había cerámica? Algunos especialistas sostienen que llenaban de agua restos de estómagos de animales o calabazas que utilizaban como recipientes. Allí sumergían piedras que habían calentado al máximo. Y con ello, el agua hervía. Los chupes se hacían en calabazas cuando todavía no existía la cerámica. Las calabazas grandes se llenaban de agua, alimentos y piedras calientes que se iban renovando. Ese fue el primer chupe, la primera forma de hacer una sopa, ¿no?
Como vemos, las costumbres culinarias en el Perú antiguo han sido de lo más variadas. Lo que sí es seguro es que la principal técnica de cocina fue el asado, poner la comida a la brasa. Al parecer, los alimentos eran puestos al fuego sin pelar, sin quitarles la cáscara. Los quechuas comían 2 veces al día, una entre 8 y 9 de la mañana y la otra 2 horas antes de que se ocultara el sol, entre 4 y 5 de la tarde. Según Antúnez de Mayolo, eran 3 veces, la intermedia al mediodía, multifamiliar, a manera de descanso de las faenas diarias. Ellos consumían lo que encontraban en su entorno y luego lo que ellos intercambiaban con otros pueblos. Entonces tenemos que dentro de la cerámica de los mochicas y de los chimú encontramos alimentos que realmente nos sorprenden hoy día, como por ejemplo representaciones de la palta y representaciones del cacao. Es decir, tenían contacto con personas de Centroamérica y de la Amazonía. Luego, los nazcas no comían papa. La cultura de Chachapoyas tenían una especie de parrillita donde cocinaban las carnes. Tanto Paracas como también los mochicas tenían unos ralladores especiales para hacer las humitas. Y hablando de las humitas, el vestigio más antiguo de consumo de humitas, porque se han encontrado en las tumbas, es en la cultura chiribaya en Hilo. Se dice que en los Andes centrales existen 3 animales domesticados que han jugado un rol trascendental en nuestra cocina: el cuy, el perro y el pato joque, que es un pato típico de la costa norte. Los cuyes no solo fueron importantes como alimentos, sino que también cumplieron funciones medicinales y hasta rituales. La dieta animal le permitió a los antiguos peruanos obtener proteínas para recuperar las energías perdidas por el desgaste físico de las intensas jornadas laborales. Las carnes que más se consumieron en el mundo prehispánico fueron la de cuy, la de pato y la de los camélidos. Los cuyes, estos roedores de los Andes centrales, fueron domesticados y consumidos paralelamente a los camélidos hace miles de años, entre el 5600 y el 4100 a.C. El cuy tiene una carne estupenda, tiene 20% de proteínas y solamente 7% de grasas. Este roedor, que podemos ver aquí, en este criadero que se llama Cuy Andino, en Pachacamac, tiene muy veloz reproducción y ha sido representado en ceramios de diversas culturas preincaicas. La alimentación prehispánica no tiene una cantidad importante de carne de origen animal, ¿no? Se considera básicamente que no somos país ganadero por antonomasia, entonces tenemos fundamentalmente 2 o 3 recursos que han sido los más usados. Pienso que los camélidos definitivamente han jugado un rol importante en la dieta. Carne de llama, tal vez carne de alpaca, que además no hay que olvidar que se encuentra evidencia de charqui en época muy temprana. Evidentemente se ha consumido cuy en grandes cantidades, ¿no? Y en ese sentido hay que argumentar que el cuy tiene una cantidad importante de proteínas, ¿no? Varios estudios bromatológicos de cuy manifiestan claramente que prácticamente la mitad de 100 gramos de cuy es pura proteína. Es una cosa que hay que difundir mucho porque hay un valor bien importante en cuanto a la cantidad de aminoácidos. El cuy era el animal con mayor cantidad de grasa, porque los demás son muy magros, que había en el mundo prehispánico. Era parte de la baja policía. En el mundo prehispánico no existía más que desechos orgánicos, no habían otros. Entonces por eso es que ustedes recordarán en la sierra los cuys y en las casas de la costa también, en la cocina, dando vueltas. Era que simplemente pelabas un tomate y lo tirabas de las cáscaras, todo lo tirabas al suelo, porque el cuy ya se encargaba de limpiar.
El cuy sigue siendo un insumo importante tanto en la cocina regional como en la cocina no andina y cada vez aparece con más frecuencia en la carta de selectos restaurantes. El cuy, bueno, el cuy fue el único animal, la única carne que se podía comer sin restricción. Las otras carnes no se podían utilizar sin orden, ¿no? Solamente había un día, una fecha en la que se hacía un sacrificio de llamas y auquénidos en general, siempre machos, y eso se llamaba el chacu, ¿no? Los juntaban, los curaban, los trasquilaban, y los machos sobrantes eran beneficiados, pero solo una vez al año. Entonces se comía un poco de carne fresca y después se hacía el charqui, ¿no? El charqui, que es la carne seca salada. El cuy sí se podía comer todo el año porque la gente las criaba en sus casas, ¿no? La chicha fue la bebida por excelencia en el antiguo Perú. Se sabe que los pobladores prehispánicos no tomaban agua sola, generalmente tomaban chicha. A la chicha la llamaron de diversos nombres, como asua, akja o yamor tocto. Recién se empezó a llamar chicha en 1532, a partir de la llegada de los españoles. El vocablo chicha parece ser de origen centroamericano. Evitaban tomar el agua pura porque tiene muchos elementos contaminantes o muchos amebas que pueden perjudicar la salud. Respecto de la chicha hay información importante de por lo menos hace unos 2000 años de consumo de maíz y de masato. Bueno, hay un colega que ha encontrado en el Valle de Peña restos de fragmentos de una vasija con lípidos y almidones de yuca en estado líquido fermentado, que evidentemente es un tipo de masato, que tiene más o menos un fechado de 620 años antes de Cristo. O sea, son más de 2000 años de consumo, ¿no? El famoso aríbalo es una pieza clásica en la cerámica inca. Miren este hermoso aríbalo que está en exhibición en el museo. El aríbalo se usaba para almacenar y transportar diversos líquidos, entre ellos la chicha, por supuesto. La chicha podía prepararse a base de maíz, quinoa o frutos del guarango. En el Cusco habían unos aríbalos muy pequeñitos que casi siempre estaban vinculados a un uso ritual. Según su grado de fermentación o algunos ingredientes que se puedan agregar, la chicha cambia su consistencia, su color y en algunos casos puede ser una bebida alcohólica muy poderosa. En el antiguo Perú generalmente se consumía así en festividades. Es que el maíz fue la planta sagrada del Perú. Puede que también en México sea lo mismo, pero acá fue la planta sagrada. Pertenecía al Hanakpacha, o sea, al cielo. Y el maíz no se podía sembrar nada si no se había iniciado la siembra de maíz primero, ¿no? Y tan importante fue la papa también, que pertenecía al Ucupacha, o sea, la tierra de abajo, ¿no? Había chicha de todos los tipos, había de maíz, de las diferentes clases de maíz, de quinoa, de arracacha, de fresas, de yuca, ¿no? Cada región tenía sus chichas. El maíz morado, que es un maíz nuestro andino, que ha sido domesticado aquí en nuestros Andes, está consumido en varias formas. Da la impresión que incluso se ha tomado un tipo de chicha de maíz morado, por las evidencias que hay en Cahuachi, en Nazca. De otro lado, hace poco se ha documentado también maíz machacado, ¿no? Como igual que el camote machacado. Entonces, la preparación de líquidos y de, digamos, mazamorras en ese sentido, entre comillas, ¿no? Es muy remota, ¿no? Por lo menos tiene 2, 4, hasta 5000 años antes de Cristo. Hoy sabemos un poco más sobre la cocina inca, ya que contamos con una mayor cantidad de fuentes gracias a las crónicas. Huamán Poma de Ayala
señala que los incas tenían algunos alimentos especiales, como por ejemplo una variedad de llamas, tipo de cuyes, los patos, consumían mayor cantidad de patos, y determinadas frutas. Lo que nosotros sí sabemos, por todas las informaciones de todos los cronistas, es que los campos de la nobleza eran donde primero se sembraba y donde primero se cosechaba. En lo que se refiere a las costumbres culinarias en época inca, la investigadora Rosario Olivas nos dice que durante el Tahuantinsuyo la gente no le echaba sal a su comida, sino que acostumbraba tener un terrón junto a su plato y de cuando en cuando era lamido para salar el paladar, mas no la comida en sí misma. Cuando comían en grupo y no había más que un terrón de sal, se lo pasaban de mano en mano y lo lamían uno detrás de otro. Como vemos, sobre gustos y colores no han escrito los autores. Los hombres se situaban en dos filas, dos parcialidades, una parcialidad de Hanan y otra de la de Urin. Y en la cabecera siempre se ubicaba al inca o al curaca, a la persona de mayor autoridad, sentado en un banquito. Sentarse en un banquito era un símbolo de prestigio, prestigio social y prestigio político. Y cada familia llevaba su comida. Y el primero que invitaba era el hombre, el primero que comía, en un pequeño platito. Y luego se invitaban unos a otros. Habían costumbres bien particulares que no se ven en otras sociedades. Por ejemplo, ellos comen, no hablan mientras que comen, y después de comer, ellos beben, bailan, cantan. Las mujeres comían con sus maridos, pero no junto a ellos, sino a sus espaldas, de manera que quedaban espalda con espalda. De igual forma, el hombre no podía comer en el mismo plato que la mujer, pues eso era considerado desgracia. Según la propia Olivas, existe información acerca de cocineros en culturas anteriores a los incas, pero como sabemos, en el Tahuantinsuyo esa tarea recaía en las mujeres. Los incas no tenían cocineros. Quienes cocinaban en casa eran las mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando Atahualpa está prisionero durante 9 meses, sus mujeres, sus parientes, se turnan para cocinarle. ¿Y por qué? Porque por seguridad. En la época inca era muy popular que la gente se envenenara poniendo productos en los alimentos. Se tenía mucha desconfianza. Entonces quienes cocinaban era la familia. En el año 2013, la Universidad San Martín de Porres editó un libro escrito por el arqueólogo Elmo León. Se llama 14.000 años de alimentación en el Perú. Y en él, León nos ofrece algunas revelaciones respecto a este tema en el antiguo Perú. Por ejemplo, la fruta más consumida en la costa era la guayaba. El libro lo que pretende es recuperar información de facto, o sea, lo que tú has comido, si lo encontramos de repente mejor en las heces que depositas después de cada comida,
uno puede saber directamente qué cosas ha comido en las últimas 24 horas. Pero además de ello también se dispone de una información que se llama ahora elementos traza en hueso, que hay algunos ya químicos que te permiten saber qué cosa comió la persona en el pasado. Entonces, por ahí podemos documentar una serie de consumos, ¿no? Y ya que estamos hablando de frutas, estas también fueron parte importantísima de la dieta de los hombres prehispánicos. A las frutas silvestres se les llamaba sacha y podían ser consumidas libremente si habían crecido en territorios comunitarios, pero si habían crecido en territorios de alguna autoridad como el Curaca, por ejemplo, su consumo era restringido. La lúcuma era una fruta muy consumida porque era fácil deshidratarla, pero además de esta se consumían también el caimito, la palta, el pepino, las ciruelas, las fresas, en fin, la variedad es enorme, por fortuna. Muchas de estas frutas han sido recreadas en la cerámica precolombina. Siguiendo con las frutas, el riquísimo aguaimanto, tan de moda actualmente, fue consumido aproximadamente desde los 3000 años antes de Cristo. La guayaba no solo fue la fruta más consumida en la costa, sino en todo el Perú prehispánico. ¿Y por qué? Porque es un árbol altamente rendidor, produce todo el año. Nuestra papaya, la del juguito matutino, la podemos encontrar desde tiempos remotos en las zonas de lomas de la vertiente occidental de los Andes, como por ejemplo en las lomas de Asia. En el Valle de Moche, la guanábana llegó a ser la fruta más consumida. En Chanchán, la ciudad de barro de los Chimú, la fruta con la que más se deleitaron, además de la guanábana, fue la lúcuma. La lúcuma fue consumida ampliamente por los paracas, mochicas y nazcas. Sin duda, la fascinación que sentimos los peruanos hacia esta fruta es heredada. Los tubérculos también fueron parte importantísima de la dieta del hombre prehispánico. La ventaja que tenían era que al estar bajo tierra estaban lejos del alcance de las aves, de los animales y de las inclemencias del tiempo. Además, cosecharlos era más fácil que cosechar hortalizas o cereales. Entre los tubérculos más populares del mundo prehispánico estaban, además de la papa, la yuca, el camote, el yacón, la chira, la oca, la maca, el oyuco, entre otros. Para el historiador Valdemar Espinosa, la subsistencia del mundo andino se debió casi medular o principalmente a la papa, de la que llegaron a cultivarse más de 200 variedades. Derivados de la papa son el tocosh, el chun y la papa seca. Porque los alimentos fueron su patrimonio, eran como su erario. Ellos secaban los alimentos por métodos que todavía no conocemos, no hemos dominado como ellos, y secaban desde una hoja hasta una papa, como el chuño, por ejemplo, ¿no? Que es una tecnología pues así muy importante, porque ellos congelaban la papa, la llevaban a las alturas, el coluchá así se llama, después las bajaban, los cristales que se formaban, los remojaban, los exprimían y quedaba el chuño, que es solamente la fécula de la papa. En otra forma no se podría haber guardado. Asimismo hacían por medios bacteriológicos el tocosh, que era una especie de antibiótico natural que ellos usaban para curarse, que era la misma papa, pero remojada en unos pozos especiales, y después que tenía un fermento, la exprimían y la guardaban. Hasta ahora la usan en la sierra. El tocosh es muy cotidiano para ellos, ¿no? Una forma, hasta ahora la venden, incluso acá la traen, ¿no? Al igual que la achira, al camote podemos encontrarlo hasta en el año 2500 a.C. El camote supera a la papa en muchas propiedades,
como grasas, carbohidratos, calorías y vitaminas. Además, fue parte de la base alimenticia de incas y mayas. Se ha encontrado que los Nazca comían camotes a la brasa en el santuario de Cahuachi. Este tubérculo se reproduce rápidamente y bajo distintas condiciones climáticas. Juega en su contra que no soporta las heladas. La maca es otro producto que se exporta en grandes cantidades. Su valor no solo reside en sus propiedades, ricas en azúcar y almidón, sino también porque sus hojas sirven de forraje para los cuyes. El oyuco fue uno de los tubérculos más importantes para los incas, según algunos, solo menos popular que la papa y el maíz. En la actualidad, la papa negra de Canta y la papa amarilla del centro del país tienen gran demanda y constituyen la base de la alimentación campesina de nuestro país. Ahora hablamos de los genomas y todo esto que es algo tan nuevo, sin embargo esa gente no se sabe cómo cambió la estructura de los alimentos, ¿no? La papa era una mata simple con unos frutos chatos, amargos, incomibles, o sea, con unos tubérculos incomibles. Y de repente comenzaron a cambiar, ¿no? Y allá en la época de los incas habían más de 1000 variedades de papas. Ahora tenemos 3300 más o menos en todas las regiones. Más allá de la historia que nos contó Palma acerca de la causa de la independencia, este plato bandera de nuestra cocina criolla tendría orígenes muy antiguos. Además, tenemos platos pues emblemáticos como la causa, por ejemplo, ¿no? La causa viene de la palabra causay o causac, que significa lo que da vida y está relacionada con la papa. Es un paru rocro, es un rocro, ¿no? La yuca fue fundamental, no solo en la Amazonía, sino también en los Andes. Una sola planta de yuca puede producir entre 5 y 10 tubérculos. Hay evidencia de que tanto la yuca como la achira y el camote fueron preparados a la brasa, es decir, cocidas al fuego. Como hemos visto, esta predilección por preparar las comidas a la brasa, como nuestro famoso pollo, tiene larga data. La cocción por antonomasia es a la parrilla, se puede decir, ¿no? Al grill, ¿no? La evidencia más remota, por ejemplo, de consumo de papa y de camote y de achira, que también es un tubérculo importante consumido simultáneamente con la papa y el camote, más o menos remonta hace 5000 años, ¿no? Donde se han encontrado papas que están preparadas a la parrilla y curiosamente Don Huyen, que es el botánico que las ha analizado, ha encontrado restos de evidencias de forma espiralada en la papa, como si hubieran cortado a la papa con un cuchillo, digamos, ¿no? Seguramente era una lasca de piedra. Pero el procedimiento de retirar la cáscara es una cosa interesante, quiere decir que le removían la cáscara. Además de eso, se ha encontrado que la papa ha sido tirada, o sea, no ha sido consumida, y tiene manchas de carbón. Probablemente no les gustó en ese sentido, ¿no? En el Perú antiguo encontramos abundante evidencia de la presencia de la yuca. Entre las más conocidas tenemos la iconografía Chavín, el obelisco Tello muestra la yuca asociada al caimán, los famosos fardos funerarios de Paracas y también la cerámica Moche. Otro importante tubérculo ancestral fue la oca,
el segundo cultivo más consumido en los Andes después de la papa. Del mismo modo, podemos encontrar antecedentes milenarios en muchos platos de nuestra comida criolla tradicional. La carapulca, que es tan popular, tiene más de 3000 años de antigüedad y viene de la palabra cala, que es piedra caliente, y purca, que es puerta del horno. O sea, se secaban las papas alrededor de unas piedras calientes hasta que se deshidrataban y se desmoronaban, como es la papa seca que comemos ahora, ¿no? Era una de las formas de conservación. Los peruanos no solamente tuvieron los alimentos como comida de todos los días, sino fueron sagrados. Esa es la diferencia de otras culturas, ¿no? Toda nuestra historia gira alrededor de los alimentos. Los dioses fueron productivos, el dios Solo, el Inti, la Mamaquilla, la Luna, la Upalhuaychac, la madre de los peces, y así todos los dioses tenían que ver con la producción de alimentos. Todo lo que hacían los peruanos giraba también a la producción de alimentos. Los canales, ¿no? Los grandes canales y acueductos que hicieron. Ahora hablemos de cereales. La quinoa se cultivaba en las partes altas y en la Puna Baja, aunque también existían algunas variedades costeñas. En la región Quechua y la región Yunga se cultivó principalmente la kiwicha. El maíz era y sigue siendo un cereal importantísimo. Este se cultiva principalmente en la costa y en algunos valles cálidos de la sierra, porque necesita estar abrigadito, calentito. Además, necesita muchísima agua. Además de su uso cotidiano en el mundo prehispánico, el maíz se usaba en ceremonias y rituales. De hecho, existe una leyenda que dice que en el mundo antiguo del Perú se concebía el paraíso como un lugar donde el maíz crecía espontáneamente. El maíz es además ingrediente fundamental de la chicha. Y se ha encontrado, por ejemplo, cocción de varios tipos de plantas, entre ellas, por ejemplo, la quinoa, ¿no? Que ahora está tan de moda, frijoles, ¿no? Payares, curiosamente a esa altura, tarwi, ¿no? Plantas que son importantes en ese tiempo, pero que ahora pues están un poco en el olvido, ¿no? La cañigua, además de su valor proteico, es el grano más resistente de los Andes, más que el maíz e incluso la quinoa. Crece a pesar de la helada 9 meses al año. La cañigua, por ejemplo, tiene más importancia en aminoácidos que la propia quinoa. Entonces, ¿por qué no rescatarla y proporcionarla de repente actualmente en casos de tuberculosis o anemia? Son importantes, ¿no? Las mujeres y hombres del antiguo Perú no solo usaban flores para adornarse las cabezas, sino también se las comían. Tal es el caso del pisonay, del tuy y de la chuma, entre otras variedades que también consumían. Hay que empezar a aprender a combinar productos, ¿no? Que aparentemente antes no sé si se hacía de manera intuitiva o de repente por experiencia. Cuando uno analiza de repente restos de excremento de la cultura mochica, va a encontrar que la principal planta que se comía era el maíz, o sea, se comía choclo y cancha, ¿no? a discreción. Pero además no solamente el grano, también se comía partes de la panca, se comía partes de la mazorca propiamente, se comía la flor, ¿no? Entonces, todo este conjunto de consumo de una planta habla de un conocimiento probablemente incipiente o intuitivo de ello respecto a la calidad de fibra y de minerales y vitaminas que tienen diferentes partes de la planta, que actualmente son recomendadas por un médico o un nutricionista. El frijol es la leguminosa más cultivada en el planeta y se constituyó en una rica fuente de proteínas para las poblaciones aborígenes del Nuevo Mundo. El pacae
es otra leguminosa consumida ampliamente por la cultura moche. Se han encontrado pacaes en la Huaca del Sol y corresponden a los primeros siglos de nuestra era. Los cronistas cuentan que Atahualpa le regaló a Pizarro una canasta llena de pacaes. Estamos a punto de terminar el programa y no hemos hablado del ají. Según Elmo León, fue la planta que alcanzó la mayor dispersión en la América andina. Se preparaba, en muchos casos, en forma de salsa. A los indígenas les encantaba. A todo le echaban ají. Podían comer granos y tubérculos agrios, pero acompañados de salsa picante. Tal vez allí está el origen de que los peruanos a todo le pongamos ají. Ahora que nuestro país ha vuelto a ser elegido como principal destino gastronómico, vamos a hablar de un novedoso estilo, la cocina novoandina. La cocina novoandina combina ingredientes oriundos de las 3 regiones de nuestro país con técnicas de preparación y presentación de platos sofisticadísimas. Esos ingredientes de los que hablo no estaban necesariamente incluidos en las recetas, pero por fortuna ahora sí lo están. Y no solamente son riquísimos, sino que además tienen un altísimo valor proteico. Pienso, por ejemplo, en la kiwicha, en la quinoa, en la alpaca, en la mashua, en fin, la lista es larguísima. Yo mismo cuñé el término y yo tuve que ponerlo de moda. Hace, te estoy hablando sin exagerar, unos 30 y tantos años. Por eso pensé en ese momento que había que hacer una nueva comida que sea totalmente distinta para que nadie venga a decir, no, pero eso, el lomito saltado no se hace así. No, comida novoandina, usted no sabe cómo se hace, la sabemos nosotros que lo estamos haciendo. Y de esa forma fuimos sembrando platos de comida novoandina en distintos restaurantes. El concepto de la cocina novoandina es una cocina, el primer restaurante se abre en el año 1993 y durante toda la década de los 90 tuvo muchísima importancia. Solamente existían 3 tipos de cocina: la cocina tradicional, cocina francesa o internacional y la cocina novoandina. Pero curiosamente a partir del año 2000 deja de hablarse de la cocina novoandina y cambia el concepto a cocina fusión. Pero en la base es lo mismo. La cocina novoandina pretende formar parte de una gastronomía internacional altamente competitiva. Nuestros empresarios, nuestros cocineros y nuestros chefs lo están consiguiendo, sin duda. Cada vez hay más restaurantes de cocina peruana que se abren en todo el mundo. Y nuestros platos ganan prestigio y fama en ferias y festivales gastronómicos en todas partes. Yo tengo la suerte en este momento de estar en el restaurante La Huaca Pumiana, que queda al lado de la huaca del mismo nombre. Miren esta belleza. Me voy a comer un paiche en puré de yuca con salsa de aguaje. Así que, discúlpenme un segundito, ahorita nos vemos. Hoy sería absurdo que me dijeran que el restaurante es novoandino. Creo que no hay ningún restaurante de comida contemporánea que no tenga raíces en la cocina novoandina. Pero fue una gran oportunidad y hay en este momento una corriente de cocina novoandina muy grande fuera del Perú. Básicamente la cocina novoandina centra su atención exclusivamente en el uso de los insumos y los utiliza en cualquier tipo de plato de cualquier parte del mundo. Se trató de dar mucha importancia al uso de los alimentos andinos. Es la base de la cocina novoandina. La cocina novoandina no se fija en lo que es la tradición. Según la arqueología moderna, hoy podemos saber de qué se alimentó un ser humano
las 24 horas previas a su deceso. Por ejemplo, un hombre de Huaca Prieta, que vivió en el año 2000 a.C., tenía en el estómago restos de 3 variedades de frutas y un alto contenido de pescado, además de conchas marinas y cangrejos. Hoy, en tiempos de obesidad y comida chatarra, y tratando de virar hacia una alimentación balanceada y saludable, una vez más podemos volver los ojos a nuestro pasado y rescatar la sabiduría de quienes nos precedieron. Después de este recorrido por la cocina de los antiguos peruanos, por lo que comían nuestros antepasados más remotos, podemos darnos cuenta que el boom gastronómico del que nos sentimos hoy tan orgullosos también tiene sus raíces en nuestros alimentos autóctonos, en ingredientes oriundos de nuestra patria que se fusionaron de manera exquisita, con técnicas e ingredientes de todas partes del mundo para llegar a esta revolución de la que hoy somos parte, pero que creo no hubiera existido si no contásemos con esta inmensa riqueza natural en el Perú. Buen provecho. Nos vemos en la próxima.